Noveno episodio. La era de la paz personal y la afluencia. El pensamiento humanista moderno se ha desmoronado en muchas formas, hasta que en un cierto punto de la historia, y yo lo colocaría en principios de los 60, las personas oyeron este mismo mensaje llegando a ellos de todas partes absolutamente. Cuando leían libros de filosofía, o cuando asistían al museo de arte, o escuchaban música, o leían una novela moderna, o asistían al cine filosófico, era siempre lo mismo. Y eso es que, en una base humanista, la razón conduce a la desesperación, a ninguna respuesta, y las personas deben tratar de encontrar soluciones en el área de la sinrazón. Llevó a las personas al punto donde no había ningún valor fijo para nada. Estos habían desaparecido, y la gran mayoría de las personas había llegado al punto donde solo tenían dos horrendos valores, horribles valores: paz personal y afluencia. Ahora, como voy a usar estos términos una y otra vez durante este episodio, déjenme definirlos cuidadosamente y les ruego que escuchen. Cuando uso el término paz personal, me refiero a que deseo que me dejen solo, y no me interesa lo que le pase al hombre del otro lado de la calle o del otro lado del mundo. Quiero que mi estilo de vida no sea perturbado, sin considerar lo que significaría incluso para mis propios hijos y mis nietos. Eso para mí es paz personal. La afluencia significa cosas, siempre más cosas, y el éxito visto como la abundancia de cosas. A principios de los 60, toda una generación había sido influenciada por la enseñanza de que la razón conducía solo al pesimismo en el área del significado de la vida y de cualquier valor. Los estudiantes escucharon esto de los profesores durante mucho tiempo e interpretado. Uno, por lo tanto, está... Fue una generación a la que jamás se le había enseñado otra cosa. Pero aquí había una incongruencia, porque los profesores que decían que la vida carecía de significado y que no había valores fijos, no vivían de esa manera, vivían en la memoria del pasado. No debemos sorprendernos de que en determinado momento una generación realmente actuara en base a lo que se le había enseñado. Los estudiantes miraron a su alrededor y vieron estos dos horribles valores de paz personal y afluencia presentes en todos lados y se rebelaron. Esa revolución fue la de Berkeley, 1964. Volviendo a lo que ahora es historia pasada, no entenderemos en dónde nos encontramos hoy si no tomamos un momento para comprender la corriente a través del Berkeley de 1964. En verdad querían escapar a los dos valores de la paz personal y la afluencia, y lo hicieron de dos diferentes maneras. Antes que nada entró en escena la droga, los hippies, y ya hemos visto en un episodio previo que Aldous Huxley dijo que como la razón, no la razón humanista, no da un significado a la vida, y no podemos encontrar verdad objetiva, hay que dar droga a toda persona para que pueda tratar de encontrar la verdad dentro de ella. El mundo hippie siguió esto y lo siguió al pie de la letra. Fue una ideología para ellos. No cometamos un error, por aquellos días era realmente una ideología, ellos creían en eso. Realmente creían que si se pudieran poner drogas en nuestra agua, LSD en el agua potable de los depósitos de las ciudades del mundo, y se tuvieran suficientes personas en onda, los problemas de la civilización se resolverían. Lo creían de todo corazón. Elevándose con la ayuda de los amigos. Es un mensaje muy poderoso.
Casi al mismo tiempo en Berkeley, aunaron un segundo elemento a este intento de escapar a esos dos terribles valores de la paz personal y la afluencia. Fue el movimiento del discurso libre. Al principio, este movimiento en la Plaza Sproul no fue de derecha ni de izquierda. Fue simplemente un deseo, una demanda. Ellos tenían derecho a tener libertad, reuniones políticas en la Plaza Sproul. Y por Dios, nosotros debemos luchar. Y si nos decidimos a luchar, tenemos que ponerlos entre la espada y la pared. Y debemos decirles, no, muchachitos, esta es nuestra universidad. Pero enseguida se desvió hacia la nueva izquierda siguiendo a Marcuse. Marcuse era un filósofo alemán marxista que en aquel tiempo enseñaba en San Diego. Esto se difundió por el mundo. Pensemos, por ejemplo, en las revueltas parisinas de 1968. Aquí están buscando liberarse de esos dos valores. Tenían el análisis correcto. Déjenme decirlo como alguien que tenía más edad. Tenían el análisis correcto. Aquí era donde nuestra sociedad estaba solo con dos terribles valores de paz personal y afluencia, pero la tragedia fue que intentaron soluciones dañinas. La cultura de la droga llegó a su clímax en Woodstock, en el festival que hubo en 1969. Pero en Altamont, también en 1969, hubo otro festival. Los ángeles del infierno que fueron contratados para vigilar el terreno mataron por lo menos a un hombre. Y una revista, los Rolling Stones, divulgó y citó después de eso a alguien diciendo: hemos perdido nuestra edad de la inocencia. La cultura de la droga terminó. Terminó después del festival de la isla de Wight en 1970, que culminó tan mal en una moda tan horrible en Europa. Después el ingerir drogas cambió, pero no hay menos personas que se droguen, desafortunadamente, aunque ya no las ingieren como una ideología. Lo peor de todo es que más personas están ingiriendo drogas, y lo más grave es que las ingieren a más corta edad. Pero el ingerir drogas como una ideología terminó por completo. La nueva izquierda siguió el mismo camino, gradualmente en descenso, y produjo naturalmente violencia en los Estados Unidos, violencia en Europa, y los jóvenes idealistas en realidad no gustaban de la violencia que solo razonable y naturalmente había brotado. En 1970, los estudiantes radicales colocaron bombas en los laboratorios de la Universidad de Wisconsin, matando a un estudiante graduado. Las bombas continuaron colocándose en los Estados Unidos y todavía existe un pequeño y rudo grupo de radicales. Pero la violencia de la nueva izquierda, culminando en el bombardeo de este edificio de laboratorios, hizo que la mayoría de los jóvenes de los Estados Unidos ya no viesen la nueva izquierda con esperanza. Así que los estudiantes habían tratado de escapar a estos dos horrendos valores de la paz personal y la afluencia. Y ahora sus dos esperanzas, la nueva izquierda y la droga, se desvanecieron. ¿Con qué se quedaron? Se quedaron con la apatía. Apatía. Muchas personas se alegraron cuando las universidades se tranquilizaron en ese momento. Y en cierta forma fue bueno que se tranquilizaran, pero yo hubiera podido llorar y lloré cuando me encontré con aquellos jóvenes después del suceso. Todo lo que tenían era apatía. Y habían tratado de escapar de los pobres valores de sus padres o de los valores de la sociedad y habían girado en círculo volviendo para acabar más atrás. Y ahora la apatía los gobernaba. ¿Y qué quedaba? Los dos valores de la paz personal y la afluencia regían soberanamente. Ahora, alejándonos de los Estados Unidos, una fuerte minoría dominante en Europa y una mayoría de estudiantes, digamos por ejemplo en Sudamérica y otras partes del mundo, dieron un nuevo cambio en el área de la sinrazón. Y esto es, que se comprometieron ellos con la línea marxista, maoísta o leninista. ¿Por qué es esta nueva clase de cambio, dentro del área de la sinrazón, tan utópica en un mal sentido como el de la anterior droga? Les diré por qué. Simplemente porque, donde quiera que el marxismo-leninismo ha llegado al poder, siempre ha significado opresión. Siempre. Y estos jóvenes solo cerraron sus ojos ante esto. Cerraron sus ojos ante el hecho de que la opresión es parte del sistema comunista. Бережность, y я бы сказал, та нежность. Nadie nos ha señalado esto mejor que Solzhenitsyn, con su énfasis, cuando trajo al mundo occidental sus escritos y conferencias, y dijo que llegó a haber 15 millones de reclusos en los campos de concentración en un momento de la Rusia soviética.
Ha dicho que, a partir de la revolución comunista en Rusia hasta 1959 solamente, 66 millones de personas murieron por motivos políticos. Donde quiera que se considere, el mundo comunista siempre produce opresión interna, mas no debemos olvidar nunca que también produce opresión externa. Podríamos considerar varias cosas, pero lo que nos viene a la mente es Hungría y Checoslovaquia. Yo estaba viviendo en Suiza en noviembre 4 de 1956, cuando los tanques rusos entraron en Hungría. En esa época en particular tenía un radio de onda corta. Todo el día escuchaba a los estudiantes húngaros hablando en inglés, a veces un mal inglés, a veces un buen inglés, esperando que el mundo exterior escuchara. Me impresionó eso. Nunca lo olvidaré. Nunca. Aquellas voces implorando ayuda. Justo después de eso, los periódicos sacaron la imagen de una hermosa, franca y adorable muchacha llamada Ilona Todd. Era una fotografía de Ilona durante el juicio en el que se pretendía condenar la muerte por haber tomado parte en la resistencia contra la opresión externa que el marxismo-leninismo trae naturalmente consigo. Fue colgada en julio de 1957. El marxismo-leninismo es una irrupción por otra razón incluso más básica que la que señalaba anteriormente. Es fundación, es filosofía, es materialismo. A lo largo de esta serie hemos demostrado que el humanismo, el hombre a partir de sí mismo, no puede generar ningún valor real o significado o dignidad para el hombre. He aquí un sistema basado completa, consciente y totalmente en el materialismo. No hay lugar para la dignidad humana en el sistema materialista. El conocido comunismo de la fase humana, que algunos de los eruditos en los países comunistas satélite han apoyado, y algunos fuera de los países satélite también comunistas lo han apoyado, no es posible. Sencillamente no es posible en base al materialismo. Con todo, es extraña la manera en que los jóvenes y los mayores en los países no comunistas son atraídos por el marxismo-leninismo idealista. Es mi convicción, después de examinar las tendencias y partidos y todo eso, que el Partido Comunista se apega a la mayoría de estos ideales y... La razón es que se habla mucho de la dignidad humana, ser tratados mejor. Para resolver los problemas y para dar vida y brindar a los jóvenes una vida con sentido y llena de propósitos. ¿Se puede deducir esto a partir de una base materialista? No. ¿Quieren saber lo que es? Se lo diré. Hay solo una manera de entender el marxismo utópico e idealista. Y esta es que es una herejía cristiana. Y luchando en contra y condenando lo que es erróneo en el mundo, y el Señor sabe que hay muchas cosas erróneas en el mundo. El comunismo idealista utópico simplemente se sobrepasa, acoge estas frases que jamás pudieron producirse de una filosofía materialista, las vuelve a recordar, las usa separadas de los resultados naturales, de su posición, y haciendo eso, atrae a quienes han sido atrapados por el marxismo-leninismo idealista. Cuando el marxismo-leninismo llega al poder es otra historia. Es siempre opresión. Y la voluntad de la mayoría entonces carece de sentido. No solo deja de existir la dignidad del individuo, sino que la voluntad de la mayoría tampoco tiene significado. Ahora debemos entender que hay dos corrientes de marxismo-leninismo. Deben mantenerse separadas y debemos distinguir claramente estas dos corrientes. La primera es la corriente idealista utópica, siendo gente joven, aunque a veces no mucho, que ha irrumpido en el área de la sinrazón para aceptar el marxismo-leninismo. Esa es una corriente. La segunda corriente es el sólido núcleo ortodoxo de miembros del Partido Comunista en varias naciones fuera del bloque comunista. Ahora encontramos que el riesgo radica en las personas que tienen solo los valores de la paz personal y la afluencia. Si aparentemente el comunismo les promete paz personal y afluencia, nadie sabe lo que harán estas grandes mayorías. Nadie lo sabe. Más que eso debemos ver que existe un riesgo de que estas dos corrientes, del marxismo-leninismo idealista
y el sólido núcleo del Partido Ortodoxo Marxista-Leninista pudieran infiltrarse en un país en un momento dado de la historia, creando una situación que sería por siempre irreversible. Es un riesgo muy real. Подобного рода опасность стоит и перед Соединенными Штатами в целом. En los Estados Unidos también se corre este peligro. Los Estados Unidos también lo tienen marcado demasiado bien, y en ninguna de las áreas, tanto como en el área de la generación de la ley arbitraria. Deseo hablar acerca de la ley arbitraria con bastante detalle, en realidad. El hombre pidió su independencia de Dios y de su revelación. En lo que esto ha resultado es en relatividad, no solo en la moral personal y pública, sino en la ley como tal. La naturaleza en la que los hombres han tratado de estatuir su ley, como recordaremos de un episodio previo, no es suficiente, por la simple razón de que la naturaleza es cruel y no cruel, y así no se puede formar un sistema estable de leyes en la naturaleza. Y lo que nos queda en el flujo humano de hoy día en los Estados Unidos es meramente una variable ley sociológica. Y por sociológica me refiero a una ley que está meramente basada en lo que un grupo decide que es útil para la sociedad en un momento dado. El hombre que abrió las puertas a esto, tal vez más que ninguno, fue Oliver Wendell Holmes, y escribió en una carta, lo citaré con exactitud: la cuestión última es que las fuerzas dominantes de la comunidad quieran, y que lo que quieran sea lo suficientemente fuerte para no considerar cualquier inhibición que se interponga. Este era Oliver Wendell Holmes hace algunos años, y en realidad lo importante es solamente la ley variable. Muchas leyes modernas no son congruentes con la ley que les ha precedido. Y en verdad debo decir que a la Constitución de los Estados Unidos, hoy en día, se le puede hacer decir casi cualquier cosa en base a la variable ley sociológica. Debemos entender que la ley actual no es solo ley variable, sino que las Cortes están realmente estatuyendo la ley. No están solo interpretando la ley que el legislador ha formulado, sino que generan la ley. Ahora, todos saben, quien conoce algo relativo a estas cosas, que la ley arbitraria domina completamente en países comunistas. De lo que la mayoría no se da cuenta es de que en el flujo humanista, la ley arbitraria se ha expandido por el mundo occidental también. Usaré una analogía. Consideren el feto humano, el bebé no nato. En enero de 1973, la Suprema Corte de los Estados Unidos aprobó la ley de aborto. El profesor Witherspoon, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, escribió: la Corte sostuvo que el niño no nato no es una persona dentro de la esencia de la 14ª enmienda como para despojar a todos los niños no natos de toda protección constitucional a sus vidas, libertad y propiedad. Esta regulación de la Suprema Corte de los Estados Unidos es un absoluto totalmente arbitrario. Antes que nada, es médicamente arbitraria. Este libro fue publicado con la cooperación de muchos científicos connotados en este campo, incluyendo a algunos de los Estados Unidos. Fue para informar al público británico. Favorece al aborto. Sin embargo, dice que la cuestión acerca de cuándo la vida humana comienza está aún sin resolverse. El aborto puede ser practicado antes de que el feto sea viable, aunque cuando sucede es en sí mismo un punto a discutir. Más adelante establece que un biólogo puede decir que la vida humana empieza en el momento de la fecundación, cuando el espermatozoide y el óvulo se fusionan. La arbitrariedad médica de la decisión de la Suprema Corte está enfatizada por el hecho de que la destrucción del feto se acepta en el aborto. Y con todo, las discusiones se originan en cuanto a si es correcto fertilizar un óvulo fuera del útero, esto es, en el laboratorio, porque entonces viviría solo unos días. Esto plantea el problema
de que si ese óvulo fertilizado fuese implantado exitosamente dentro del útero, tendría el potencial genético total para convertirse en un ser humano. ¿En qué afecta que se aborte a un bebé de 5 meses y medio de embarazo? Pues en que también él tiene todo el potencial genético para convertirse en un ser humano. El juez White, de la Suprema Corte, en su discusión concerniente a la ley del aborto, dijo que es el ejercicio del poder judicial inexperto, un ejercicio descuidado y extravagante del poder de supervisión judicial. Sobre esta arbitraria regulación fueron descartadas las leyes del aborto de casi todos los estados de la Unión, médica y legalmente. Muchas personas aceptaron esta ley a pesar de que era arbitraria médica y legalmente, porque era considerada sociológicamente provechosa. ¿Por qué no habríamos de aceptar leyes que restringieran la libertad humana si fueran consideradas sociológicamente provechosas? Con lo que nos quedamos es con la ley sociológica, y eso es todo, y nadie sabe cómo terminará. Por la regulación de la Suprema Corte, el bebé nonato no se considera una persona. En nuestros propios días ha habido un gran clamor, y muy apropiadamente, porque en el pasado no se veía al esclavo negro como una persona. Pero ahora, por este absoluto arbitrario traído a la corriente humanista, millones de bebés no natos de todos colores de piel son declarados por ley como no personas. Ahora hay que hacerse una pregunta. En el día en que no haya valores fijos, ¿por qué no los viejos, los enfermos incurables, los dementes y otras clases de personas en forma igualmente arbitraria se les declara como no personas en base a la ley arbitraria si los jueces consideran que es sociológicamente provechoso? En días como los nuestros, lo que es inconcebible puede no ser, y probablemente no será inconcebible, a la vuelta de muy pocos años. Ahora, adelantémonos un poco. Al no existir ya consenso cristiano, como ese de nuestra cultura, la sociedad en realidad no tiene muchas bases sobre las cuales haya posibilidad de edificarse. Una es que todos simplemente harían lo suyo, y esto recibe el nombre técnico de hedonismo. Significa que la persona haría lo que desea hacer, pero el simple hecho es que no es posible edificar una sociedad con todo el mundo haciendo solo lo que quiere hacer. Se podría pensar en un hombre solo viviendo en una isla desierta. Ahí haría cualquier cosa que quisiera dentro de la forma del universo. Pero cuando dos hombres están en una isla desierta y deben tener, por tanto, interrelaciones, entonces ya no es posible para cada hombre hacer lo que quiere hacer. A menudo recuerdo la analogía de los dos hombres tratando de hacer lo suyo, sin importar lo que el otro piense. En cuanto se encuentran en un estrecho puente, algo tiene que suceder. Ambos no pueden hacer su voluntad, todos lo entienden. No se puede edificar una sociedad con gente haciendo lo que quiere hacer. Es hedonismo. Bien, entonces el hedonismo es una base teórica para la sociedad cuando el consenso cristiano dejó de existir. Pero si no es posible, ¿qué otras posibilidades hay? Bueno, está la posibilidad del dominio total, del voto del 51%. Recuerden bien que fue la cristiandad de la Reforma en el norte de Europa la que puso al alcance las formas y libertades que tenemos. Y el voto del 51%. Pero estoy hablando del voto del 51%, puesto que no existe un absoluto por el cual se pueda juzgar el voto del 51%. En los días en que la cultura cristiana era más dominante, el individuo podía levantarse con una Biblia en la mano y decir: se equivocan, aunque la mayoría hubiese votado en otra forma. Pero ya que el consenso cristiano no existe, entonces no hay un absoluto para poder juzgar el 51%. De modo que esta es una situación muy diferente. Les diré una frase que desearía memorizar. Si no hay un absoluto,
por el cual juzgar a la sociedad es absoluta. La idea del pensamiento humanista es convertir al hombre como individuo y luego a la humanidad en el centro de todas las cosas. Su propia medida para convertirse en autónomo. Si hemos de vivir y escapar a la muerte, no solo la muerte individual en el sentido del juicio de Dios, sino la muerte en nuestra vida cultural y política, en nuestra vida presente, debemos apartarnos de ese camino humanista de convertir al hombre en autónomo y debemos poner al Creador en el centro de todas las cosas. La mayor de todas las maldades es poner cualquier cosa creada en el lugar del Creador. Y cuando nos apartemos de esto, nuestros pies habrán pasado del camino de la muerte al camino de la vida.